Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde y noche. Que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera muy especial. Este es un día maravilloso, es el día que hizo el Señor para que juntos nos gocemos y alabemos y glorifiquemos su santo y divino nombre, porque para alabanza de su gloria nosotros hemos sido diseñados, nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Amén. Dios bendiga a Kelvin Abel Jr., Dios bendiga a Nicole Espinal, Dios bendiga a la pastora Grisel Jiménez, mi amada esposa, muchas bendiciones para todos y todas. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar bien? Amén. Amén, qué bueno es el Señor. Hoy vamos a continuar con este glorioso libro, el cual estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, y hoy vamos a tener la enseñanza número 3 y bajo el tema la aplicación histórica de las siete iglesias. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy y este es el bosquejo. Según usted puede observar en pantalla, vamos a hablar brevemente sobre las tres aplicaciones de las Sagradas Escrituras. Estaremos hablando sobre la regla de las tres aplicaciones, que son las siguientes, ya la hemos mencionado en enseñanzas anteriores. Hemos hablado acerca de la aplicación histórica, número uno. Número dos, también hemos hablado acerca de la aplicación doctrinal y también hemos hablado acerca de la aplicación personal. Y hoy vamos a mencionarla nuevamente, porque si no dominamos estas tres aplicaciones, pues no vamos a entender el contexto del libro de Apocalipsis. Y cuando no se dominan estos tres principios de interpretación, entonces tendemos a confundir una cosa con la otra y tendemos a tergiversar lo que la escritura nos dice. También en nuestro bosquejo vamos a estar hablando acerca de la aplicación histórica de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla acerca de siete iglesias. Ahí está la iglesia de Éfeso, vamos a hablar sobre eso desde el punto de vista histórico. Está número 2 la iglesia de Esmirna, está número 3 la iglesia de Pérgamo, está la iglesia de Tiatira, está también la iglesia de Sardis, está la iglesia de Filadelfia y por último está la iglesia de Laodicea. Esas son las siete iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Pero antes de hablarle acerca de las reglas, de las tres reglas de aplicaciones, quiero poner un fundamento, quiero poner una introducción y es de vital importancia que nosotros entendamos que este libro, Apocalipsis, es un libro bastante profundo. Es un libro que para nosotros, los de la fe, representa una gran bendición. Y cuando nosotros lo estudiamos profundamente y creemos lo que este libro nos dice, entonces recibimos la bendición y la palabra misma nos llama que somos bienaventurados. También hemos explicado en otras ocasiones que la palabra apocalipsis es una palabra griega, la palabra apocalipsis, la cual significa revelación. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 vemos siete diferentes cartas que el Señor escribió a siete diferentes iglesias. La primera cosa que notamos y que debemos tomar en cuenta es que estas cartas están escritas a los ángeles de las siete iglesias. En el capítulo uno de Apocalipsis podemos ver que los ángeles en la Biblia son apariciones y eso lo explicamos en las enseñanzas pasadas. Los ángeles en la Biblia son apariciones, como por ejemplo en el Antiguo Testamento era común uno observar al ángel de Jehová. El ángel de Jehová es la aparición de Jehová en un cuerpo en el mundo físico.
Y eso lo explicamos en enseñanzas pasadas. Entonces, los ángeles de las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, los ángeles de las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, no tienen que ser seres espirituales porque pueden ser las apariciones o representaciones de algo en otro lugar. De hecho, si nosotros tomamos en cuenta lo que se dice acerca de estos mismos ángeles en el contexto de estos capítulos, nosotros vamos a observar algo, y es que es fácil ver y entender lo que son estos ángeles que se mencionan en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, cada una de las siete cartas empiezan de la misma manera. Empiezan diciendo, escribe al ángel de la iglesia en. ¿Te das cuenta? Escribe al ángel de la iglesia en. Si usted se lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, usted notará que las cartas comienzan de esa forma. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, por ejemplo, en Pérgamo, en Tiatira y así, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos fijamos en la última exhortación de cada carta, podemos ver que el Señor no está escribiendo a seres espirituales, como por ejemplo, el Señor no le está escribiendo, como por ejemplo, por decir un ejemplo, al ángel Gabriel, o no le está escribiendo, por ejemplo, al ángel Miguel. Las cartas terminan con una exhortación de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina cada carta. Por lo tanto, lo que se escribe a los ángeles de las iglesias está escrito a las mismas iglesias, a las mismas iglesias. Entonces, ya yo lo he explicado eso otras veces, lo estoy refrescando la memoria. El término ángel simplemente se refiere a la aparición de la iglesia, o sea, a su representación delante de Dios. Por ejemplo, y eso lo vimos en la enseñanza pasada, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, la palabra dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros, oye lo que dice Apocalipsis, y los siete candeleros que ha visto son las siete iglesias. Es decir, los siete ángeles de las siete iglesias son como estrellas, según Apocalipsis 1:20. Son como estrellas delante del Señor en el tercer cielo. Además, la representación de las iglesias se ve en los candeleros también, de conformidad a lo que plantea este versículo 20 de Apocalipsis capítulo 1. Entonces, otra vez, nosotros podemos observar el principio que nos exhorta a siempre buscar el significado de los símbolos. Esto es interesante que nosotros siempre a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis, nosotros busquemos el significado de los símbolos en el mismo contexto para no sacarlo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere decir del contexto. Entonces hay que buscar los símbolos en el mismo contexto en donde los vamos, en donde nosotros lo vemos, lo observamos. De esta manera podemos evitar, ¿verdad?, tergiversar lo que la Escritura dice. Cuando nosotros buscamos el símbolo en el mismo contexto, evitamos tergiversar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, los ángeles de las iglesias a los cuales Cristo escribió estas siete cartas no son seres espirituales, como si fueran ángeles guardianes, por decirlo así, de las iglesias locales, ni tampoco son los pastores de las iglesias, como algunos comentan y como algunos quieren decir. Lo que el Señor escribe a los ángeles está escrito a las iglesias.
Cada una de estas 7 cartas es para una iglesia local, para sus ángeles, que es la iglesia local. O sea, son apariciones, son representaciones delante de Dios en el tercer cielo. Se lo voy a aplicar de una manera más sencilla. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla de esos 7 ángeles, no se está refiriendo a seres espirituales y angelicales, sino que se está refiriendo simbólicamente a la misma iglesia. Los ángeles son como estrellas que representan las 7 iglesias delante de la presencia de Dios. Eso es lo que el texto, ¿verdad?, nos quiere decir. Entonces, para entender correctamente cada capítulo del libro de Apocalipsis, debemos comenzar a entender las 3 aplicaciones de las escrituras. Las 3 aplicaciones de las escrituras. Y vamos a ver las reglas o la regla de las 3 aplicaciones. Si queremos entender la enseñanza y la doctrina que Dios tiene para nosotros en estos 2 capítulos, tenemos entonces que empezar con una regla de estudio del estudio bíblico. Como en cualquier otra disciplina, en el estudio de la Biblia hay ciertos principios, es decir, hay ciertas reglas que uno debe seguir si quiere evitar la tergiversación de la escritura. O sea, si queremos evitar las malas interpretaciones de ella debido a esto, la mala aplicación de la misma, tenemos entonces que aprendernos estas reglas que son sumamente importantes. La regla que nos va a ayudar a entender las 7 cartas de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 es la de las 3 aplicaciones de las escrituras que ya yo se la he mencionado y se la vuelvo a mencionar en el día de hoy para que nosotros podamos tener una idea, porque cada pasaje en la escritura tiene 3 aplicaciones básicas. Por ejemplo, yo le he hablado ya de la aplicación histórica, de la doctrinal y de la personal. Entonces, cada pasaje de la escritura tiene siempre que aplicarle estos principios para no equivocarte. Cada pasaje de la escritura, usted siempre debe encontrar estas 3 aplicaciones en el mismo pasaje. Entonces, siempre es mejor procurar establecerlas en orden, empezando, por ejemplo, con la aplicación histórica, y luego tú puedes seguir con la aplicación doctrinal y puedes terminar con la aplicación personal. Pero siempre es bueno dominar estas 3 aplicaciones. Por ejemplo, vamos a definir la primera de forma breve. La aplicación histórica. Esta aplicación se refiere al hecho de que lo que leemos en cualquier pasaje de la escritura es historia verdadera y verídica. La historia de la Biblia consta de acontecimientos que realmente sucedieron en el tiempo y en el espacio. Son hechos de la historia que tomaron lugar en el pasado o que tomarán lugar en el futuro. No son mitos, no son cuentos de gente primitiva. Históricamente la Biblia es 100% veraz. La Biblia no tiene ningún solo error, no tiene error. La Biblia no tiene ningún tipo de equivocación. Cuando estamos estudiando un pasaje bíblico, entonces hemos de entender un poco acerca de su contexto histórico, lo que viene con el texto. Cuando hablamos acerca del contexto histórico, estamos hablando acerca de lo que viene con el texto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto y para esto siempre es bueno entender el contexto histórico. Uno tiene que entender el contexto histórico. Entonces, ¿cómo yo, como estudiante de la palabra, puedo entender, pastor, el contexto histórico o haciendo pregunta al texto que está leyendo en cuestión? Por ejemplo, que es muy bueno para estudiar la palabra, este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿quién escribió este libro? ¿Cuál es el autor humano que escribió este libro? ¿Cuándo lo escribió? La fecha en que lo escribió. ¿Cuál es la ubicación del pasaje en la historia de la Biblia? Son ejemplos. Por ejemplo, David, el salmista,
que se le conoce como el salmista David, escribió la mayoría de salmos. Él escribió muchísimo de ellos. Pero también el rey Saúl escribió varios salmos. Entonces, este tipo de información nos ayuda a entender los salmos debido a su contexto histórico y luego llegar a establecer el contexto doctrinal, que es el profético, y luego el contexto personal, cómo tú aplicar esos salmos a tu vida. Y así sucesivamente. Siempre es bueno tener estos principios para dominar bien la palabra de Dios. El contexto histórico para mí es sumamente importante que nosotros lo dominemos para estudiar cualquier libro de la palabra de Dios. No tiene que ser solamente el libro de Apocalipsis, sino cualquier libro de la palabra de Dios. Es importantísimo eso. Siempre es bueno dominar estas tres aplicaciones en ese orden. La aplicación histórica nos ayuda a entender la doctrina, la profecía, amén, y nos ayuda a ver el pasaje en cuadros, nos ayuda a ver, por ejemplo, el tipo de pasaje o de escritura o de historia, el cuadro de ese pasaje, de esa historia. Entonces, esa es una importancia que nosotros tengamos entendimiento de la historia y la doctrina de cada pasaje, para luego entonces hacer una aplicación personal correcta, porque a veces en las aplicaciones personales, cuando la hacemos, entonces salimos del contexto por completo, porque hay pasajes, por ejemplo, que le hablan exclusivamente al pueblo de Israel, y hay pasajes de la Biblia o versículos de la Biblia que se refieren específicamente a la iglesia de Cristo, que son los llamados al reino de Dios. La iglesia de Cristo es la que ha sido lavada con la sangre de Cristo y que por lo tanto ha nacido de nuevo y ha nacido del agua y del Espíritu. Entonces hay versículos bíblicos que son exclusivos para el pueblo de Israel y hay versículos bíblicos que son exclusivos para la iglesia. Ahora, ¿cómo distinguirlo? Cuando usted entonces aplica estas reglas que están ahí en nuestro estudio en cuestión. Entonces, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Aquí hay 7 cartas que el Señor mismo le envió a 7 iglesias locales. Entonces, son iglesias, son congregaciones que existieron literalmente. Ese es el contexto histórico, porque luego le vamos a hablar acerca del contexto doctrinal y luego le vamos a hablar también acerca del contexto personal. Estamos ahora hablando acerca del contexto histórico. Esas 7 iglesias existieron, eran 7 congregaciones que existían en Asia Menor geográficamente, en Asia Menor, alrededor del año 95 después de Cristo. Y si usted tiene una Biblia con mapas, al final de la Biblia usted va a observar los mapas que hay allí y puede ubicar las 7 ciudades fácilmente al norte del mar Mediterráneo. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo dominemos, lo dominemos. También está, número 2, la aplicación doctrinal. Además de la aplicación histórica, cada versículo, cada pasaje, cada capítulo y cada libro de la Biblia tiene una aplicación doctrinal. Esto quiere decir que cada pasaje está dirigido a unas personas específicas por una razón específica para enseñar una verdad específica. Esta enseñanza específica es la aplicación doctrinal y puesto que a menudo tiene que ver con algo en el futuro, nuestro futuro o el futuro del autor humano, lo escribió. Se llama también aplicación profética, por eso se le llama aplicación doctrinal y también se le llama aplicación profética. Yo sé que voy un poquito rápido con relación a esto, voy a ir un poquito más de espacio para que pueda entender, pero para uno entender estas enseñanzas hay que escucharla varias veces y tomar anotaciones. Yo sé que hay muchas maneras diferentes de aplicar un pasaje bíblico a nuestras vidas, eso yo lo sé. Hay muchas aplicaciones personales, porque siempre hay muchos principios eternos en los pasajes bíblicos,
Pero es importante que usted tome en cuenta esto que le voy a decir, a pesar de que existen muchas aplicaciones personales, pero es importante que tú entiendas que solo hay una aplicación doctrinal, porque es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia dice, no es otra cosa, es lo que la Biblia enseña. Así que es simplemente importante y es sumamente importante establecer el contexto doctrinal antes de buscar una aplicación personal. Esto es bastante importante, bastante importante. Yo sé que en cada versículo de la Biblia siempre uno busca algo que aprender y que aplicarse, pero es importante que dominemos el contexto doctrinal de cada versículo, de cada pasaje. Por ejemplo, si se está escudriñando o se está No, leyendo la el casa es muy Antiguo grande. Testamento, allá hay verdades que son verdades eternas, Uno. ¿verdad? Allá hay verdades que son verdades exclusivas, Sí, que son verdades sí, sí. eternas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, deben cerrar los micrófonos. Esto es agresivo. Ok, déjame cerrarlo acá. Ok, ya. Ok, excúsenme que esos micrófonos hay que cerrarlos porque entonces crean ciertas distracción. Amén. Entonces, es importante dominar tanto la aplicación histórica como la aplicación doctrinal. Doctrinal. Si no hacemos esto, nos vamos a encontrar aplicando algo a nuestras propias vidas que tiene que ver quizás con el Antiguo Testamento, tiene que ver quizás con la tribulación, o tiene que ver quizás con el milenio, o tiene que ver quizás con la eternidad. O sea, si no dominamos los tres principios de aplicación, las tres reglas de aplicación, entonces vamos a tergiversar en un momento determinado la palabra de Dios y vamos a llegar a conclusiones que son erradas y vamos a hacer aplicaciones equivocadas. Porque hay, vuelvo y repito, hay versículos en el Antiguo Testamento que son exclusivos para el pueblo de Israel. También hay versículos en el Nuevo Testamento que son exclusivos para el pueblo de Israel. Y también hay versículos en el libro de Apocalipsis que son exclusivos para el pueblo de Israel. Por eso es importante entender estos tres principios, estas tres aplicaciones para interpretar la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, históricamente, oye bien, históricamente, las siete cartas de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 fueron escritas a siete iglesias que quedaban históricamente en Asia Menor, geográficamente en Asia Menor. Sin embargo, por la ubicación de estas cartas en la escritura, al puro final de la Biblia, y por su contenido entendemos que cada carta incluye instrucciones para las iglesias que existirán durante la tribulación. ¿Te das cuenta? Específicamente durante la gran tribulación y también durante la tribulación, específicamente durante la primera mitad de la tribulación. Entonces, vamos a ver más adelante sobre la aplicación doctrinal de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Esto lo vamos a ver con detalle luego. Y por último, también está la aplicación personal. La aplicación personal. La aplicación personal. Vamos a leer Segunda de Timoteo. Busquen ahí en su Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. También Romanos capítulo 15 versículo 4 y también Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. Puede también observar los tres versículos en pantalla. Lo tengo ahí colocado en pantalla.
la aplicación personal. Ya hemos hablado de la aplicación histórica, de la aplicación doctrinal y por último de la aplicación personal para luego entrar a explicar las siete iglesias que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis desde el punto de vista histórico que vamos a explicar hoy. Luego, en otra enseñanza, vamos a explicarlo desde el punto de vista personal y luego, en otra enseñanza, lo vamos a explicar desde el punto de vista doctrinal. La aplicación personal. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin o con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 11 la palabra dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Podemos observar en estos versículos bíblicos que toda la escritura es útil para cambiar nuestras vidas de manera prácticas, porque cada pasaje de la Biblia contiene principios eternos que cualquier persona en cualquier dispensación o época puede aplicar a su vida cotidiana. Las siete cartas a las siete iglesias se tratan doctrinalmente de la tribulación, doctrinalmente esas siete cartas habla específicamente de ese tiempo de tribulación. Pero esto no implica que no haya nada en ella que a nosotros nos pueda servir, por ejemplo. Por ejemplo, ahí, cuando nosotros comenzamos a escudriñar esas siete cartas, hay cosas en ella que nosotros nos podemos aplicar. Hay cosas que nosotros podemos aprender y hay cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. Eso no está en discusión. Pero es importante que entendamos que esa carta, esas cartas, esas siete cartas, son para siete iglesias o para siete tipos de creyentes que estarán existiendo en los tiempos de la tribulación. Y eso lo vamos a ver después, con lujo de detalle. Claro, hay aplicaciones también personales para nosotros, porque según 2 de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 al 17 toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Siempre hay algo, en cualquier pasaje de la Biblia, siempre hay algo que nosotros podemos aplicarnos a nuestras vidas. Siempre hay algo que puede servirnos para perfeccionarnos, para equiparnos, para prepararnos en la obra de Dios. ¿Verdad? Eso no está en discusión, pero es importante que nosotros conozcamos, principalmente en este libro de Apocalipsis, el contexto doctrinal o la aplicación doctrinal de ese pasaje. Como por ejemplo, en estos estudios que vamos a tener en estos días, vamos a ver dos aplicaciones personales de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Primero, las siete iglesias son cuadros de siete diferentes tipos de creyentes hoy en día. Así que hay una buena exhortación para cada creyente en esos capítulos. Hay una buena exhortación para cada cristiano en esos capítulos. Como por ejemplo, ¿con cuál carta usted se puede identificar? ¿Con cuál carta usted se puede aplicar? Como por ejemplo, ¿cuál de las siete iglesias
quiere ser usted, por decirlo así. Entonces, las siete iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 forman un bosquejo de la historia y el desarrollo de la iglesia cristiana desde el primer siglo, desde que comenzó ese periodo en el primer siglo. En el primer siglo ya existía la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 hasta el 7. Hasta hoy, por ejemplo, las iglesias existen y han existido en diferentes periodos en la historia. Entonces, de todo eso uno puede sacar y explicar la aplicación desde el punto de vista histórico. No puede interpretar cada versículo de la palabra desde el punto de vista histórico. También se puede interpretar cada versículo de la palabra desde el punto de vista doctrinal o profético. Y también se puede interpretar cualquier versículo de la Biblia, no tiene que ser nada Apocalipsis, desde el punto de vista personal. Personal. De manera que quise ponerle este fundamento antes de que entremos, por ejemplo, a la aplicación histórica de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3.